los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de lor, que en dulces notas de lor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cristo, tu voluntad se haga siempre en mí, confiado en tu bondad, ya resignado Empiezo aclarando que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Y bueno, por la gracia de Dios, nuevamente para compartir un mensaje en este día. Y bueno, aclaro que otra vez por problemas en mis ojos me han dolido, sobre todo el izquierdo, que es el sano. Pero bueno, es así. Tengo que usar otra vez la mica. Yo sé que hay comentarios de hermanos que me sugieren, así lo quiero pensar, me sugieren, no que me quieren exigir o que me quieren criticar o juzgar en cuanto a que sin lentes, sobre todo porque pues aparentemente con lentes oscuros estás ocultando tu identidad. Pero entiendo, en el amor de Cristo entiendo que sugerencia, pero ¿qué puedo hacer? Son problemas de salud de mis ojos y bueno, tengo que usarlos y finalmente pues no me vean, no me vean a mí, escuchen el mensaje y sobre todo, como hacían los hermanos en Berea, hay que escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas son ciertas, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Casualmente, este es uno de los pocos versículos que está exactamente igual. Escucha lo que digo, exactamente igual en por lo menos 6 versiones de la Escritura, sea la Reina Valera, sea la traducción en lenguaje actual, sea la Biblia de las Américas, sea la nueva versión internacional, sea la nueva traducción viviente o Dios habla hoy, pero está exactamente igual. No varía el lenguaje en nada. Y de alguna manera es perfectamente claro entender esto, porque tenemos un Dios, adoramos un Dios lleno de atributos, lleno de cualidades, pero la esencia misma de Dios es el amor. El amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aunque muchos lo consideran un templo, el Taj Mahal es un mausoleo que esconde una bella y trágica historia de amor entre un emperador y su esposa. Este majestuoso edificio en India es sin duda una parada obligada para los miles de turistas que visitan el rincón de este país. Pero adentrémonos un poco en la historia de amor que envuelve este mágico lugar.
el emperador lloró tanto la muerte de su esposa que decidió construir un palacio en el cual le rindiera todos los honores a la memoria, al recuerdo de su esposa. Así es que personalmente y al mando de muchos trabajadores y arquitectos, a los cuales mandó dejar los ciegos para no replicar este palacio, se dio a la tarea de la construcción, la cual, dicen los historiadores, tardó más de 20 años. Pero algo que ocurrió en un momento de la obra, alguien comentó que para la construcción de una parte estorbaba el féretro de su esposa. Tan afanado, tan esforzado, tan esmerado y tan obsesionado estaba el emperador con su labor, que solamente atinó a contestar que lo tiraran a la basura, que nada impediría la construcción del mausoleo. Años después, cuando finalmente fue terminada aquella obra, el emperador pidió a sus súbditos que trajeran el féretro donde estaba el objeto de su amor, a lo que le recordaron que el féretro ya no estaba porque por sus instrucciones lo habían tirado a la basura. El amor a su esposa, que era el objeto principal de su labor, había quedado fuera, tirado a la basura. Y vale la pena reflexionar que ese es el riesgo que puede ocurrir cuando estamos tan afanados, tan esforzados, tan obsesionados en formas que olvidamos el fondo u olvidamos lo principal. Hay que recordar siempre que todo es importante, pero hay prioridades que deben ser lo principal en nuestra vida. Cuando Jesús, el Maestro, resumió la ley y los profetas, estableció prioridades en los 2 mandamientos. Y esto no es como las matemáticas, que dice que el orden de los factores no altera el producto total. No, aquí sí. Y nuestro Señor estableció que primero era el amor a Dios y luego el amor al prójimo. Y dentro de estos 2 mandatos, lo principal en ambos es el amor. Ahora bien, ¿qué puede suceder en nuestra vida cuando desatendemos lo principal? Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 17 al 31. Es un poquito largo, pero vale la pena estudiarlo por el contexto, vale la pena leerlo por todo lo que ocurre ahí con el apóstol Pablo en cuanto a la iglesia de Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me habían venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, ancianos o pastores, es el mismo significado, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo hace un repaso detallado, resumido sí, pero detallado, de todo el ministerio que tuvo con la iglesia de Éfeso. Y lo que más le duele a él es saber que no va a volver a ver sus rostros, que probablemente ya no iba a ser posible. Y dentro de todo este ministerio, dentro de todo este repaso a lo que él había hecho, les hace una advertencia especial, y es una advertencia para nosotros también hoy en día. Debían cuidar la sana enseñanza, debían de la mejor manera posible desenmascarar a esos lobos rapaces que saldrían incluso de ellos mismos, de la misma iglesia. Dice Pablo, se iban a levantar lobos rapaces que intentarían devorar a la iglesia. La pregunta es, ¿habrá atendido la iglesia en Éfeso esta advertencia? ¿Habrá tomado en consideración esto que era importante para el propio crecimiento de la iglesia, para la sanidad espiritual de la iglesia? Bueno, remontémonos un poco más adelante hasta el libro de Apocalipsis y veamos lo que habla ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notemos esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es importante notar algunos aspectos de esto que escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por nuestro Señor Jesucristo, particularmente en los versículos 3, 4 y 6. El Señor reconoce en la iglesia de Éfeso su arduo trabajo. Notemos esto, su arduo trabajo, su paciencia. Sobre todo, el no soportar a los malos. Y también, especialmente, desenmascarar a los lobos rapaces. El Señor ensalza además su sufrimiento y el trabajo por amor a su nombre. Una cosa es hacer las cosas por amor a Dios y otra cosa es por amor a su nombre. Pareciera ser lo mismo, pero no, varía un poquito. Y en especial remarca el Señor, o recalca aquí el Señor, o les exalta el rechazar las obras de los nicolaitas, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Todo esto
Todo esto fue reconocido y elogiado por el Señor. Estaba literalmente elogiando a la iglesia por todo esto que estaba haciendo. Uno puede darse cuenta de que efectivamente la iglesia había atendido las instrucciones del apóstol Pablo. Es indudable que cuidó aquella advertencia que había dado el apóstol Pablo. Es indudable que la iglesia procuró llevarlo a cabo. Es indudable que procuró desenmascarar los falsos apóstoles, la falsa enseñanza, los falsos maestros, y que trabajó arduamente por ello. Y además el trabajo en la obra, la paciencia, el sufrimiento que tenían las cosas. Pero hay que hacer notar algo. Pero, el eterno pero. Su afán, su esfuerzo, su obsesión, su preocupación por estas cosas los llevó a olvidar lo principal. Y en los versículos 4 y 5, el Señor reprende haber dejado el primer amor. Y además les advierte de arrepentirse. ¿Por qué? La prioridad, lo principal, la esencia en nuestra vida debe ser el amor, el primer amor. Y aquí vale la pena reflexionar si esto no es algo que esté pasando hoy en día. Hoy en día nos afanamos, hoy en día nos esforzamos, hoy en día nos preocupamos, hoy en día nos obsesionamos tanto en la doctrina, en el conocimiento. En cuanto al conocimiento, parece ser que solamente aquellos que alcancen toda la teología, toda la apologética, toda la hermenéutica, toda la homilética y todas y cada una de las ciencias que tienen que ver con el conocimiento son los que verdaderamente van a llegar a la eternidad. Hoy nos esforzamos, nos obsesionamos en la preparación, en las formas de adoración, en la advertencia contra la idolatría. Date una vuelta por la red social del Facebook y parece increíble que tanto hombres como mujeres están obsesionadas, están literalmente obsesionadas, afanadas en estar subiendo imágenes que tienen o que hablan de la idolatría. Y lo que dicen es cierto, pero parece que están obsesionados. No hay publicación que suban si no se refiere específicamente a esto, de la idolatría, de los grupos religiosos, de la falsedad en muchas enseñanzas de otros grupos religiosos. Por supuesto que hay razón. Por supuesto que en una forma pudiéramos incluso decir que está justificado. El asunto no es subir esto, el asunto es que eso se vuelve ya literalmente una obsesión. Literalmente, y la justificación o el argumento es de que debemos contender ardientemente por la fe, debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, como dijo primero Judas y luego Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pero nos afanamos, nos esforzamos, nos obsesionamos tanto en desenmascarar a falsos maestros y muchas otras cosas más, que nota esto igual que pasó en la iglesia en Éfeso. Hemos paulatinamente dejado lo principal, que es el amor. Incluso agravando esto con el hecho de crear jerarquías en la iglesia del Señor, colocando en una posición superior al evangelista, predicador o ministro, como hoy mismo, hace rato, una media hora antes de empezar esto, estaba yo escudriñando ahí por la página que entro del alumbrador y de experiencias para la grabación, y vi un comentario acerca de esto, de los ancianos, y eran
36 comentarios al respecto. Y lo que siempre he dicho, que finalmente esto parece que no es para edificación, porque acaba creando contiendas, peleas, descalificaciones, etcétera, entre nosotros mismos, entre nuestra hermandad. Que si nada más debe ser evangelista, que no, que sea predicador, que sea ministro. ¿Recuerdas? Dije que una de las cosas que alababa el Señor era, ahí en la iglesia de Éfeso, era que aborrecía las obras de los nicolaitas. Según los estudiosos, según los eruditos, los nicolaitas tenían o hablan acerca de jerarquías religiosas. Si tuviésemos que resumir brevemente esto que hacían. Dios no le gusta esto. Ante los ojos de Dios, como dice Gálatas capítulo 3, del versículo 15 en adelante, el plano ante la cruz, el piso ante la cruz es plano. Dice, ya no hay varón ni mujer, ni griego ni judío, y ahí dice varias cosas. Y a lo que se refiere, perdón, es la igualdad que debería existir. Y en la iglesia del Señor, la única cabeza es nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha ordenado bíblicamente un patrón que tiene que ver con ancianos, tiene que ver con diáconos, tiene que ver con evangelistas, tiene que ver con maestros. Y habla ahí Efesios 4:11 en adelante acerca, a fin de lograr que todos lleguen de verdad a la madurez. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Estamos tan afanados que pensamos que aquel que tiene más conocimiento, aquel que se ha preparado más, que aquel es el que literalmente tiene que mandar en una congregación. ¿Quién nos enseñó esto? ¿O en qué parte de la Escritura nos habla o nos exhorta a hacer esto? Eso era la obra de los nicolaitas, y eso es una de las cosas que el Señor alabó a la iglesia de Éfeso, no solamente en desenmascarar falsos maestros, falsos apóstoles, sino además que aborrecía las obras de los nicolaitas, porque si bien es cierto que hay un patrón bíblico, no quiere decir con esto que uno es más y otro es menos. El Señor mismo, cuando Pedro y Juan establecieron o querían ser los que sentados a su izquierda y a su derecha en una jerarquía superior, el Señor dijo no. El que quiera ser primero será el último. Y el que quiera ser el mayor será el que se dedique a servir. Eso establece una igualdad ante los ojos de Dios. Pero pareciera ser que esto para nosotros ha quedado de lado. Y estamos tan obsesionados, estamos tan afanados, estamos tan preocupados en la sana doctrina que la misma sana doctrina pareciera ser que se ha vuelto nuestro Dios. La sana doctrina es importante porque es la que nos muestra de qué manera tenemos que adorar al Señor. Pero la sana doctrina no es la que nos salvó. La sana doctrina no es la que murió en la cruz. La sana doctrina no es la que derramó su sangre. La sana doctrina son las indicaciones. Es la historia de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos tan proclives a empezar a dejar de lado todo aquello. Y lo principal es que dejamos lo esencial, dejamos lo primero, dejamos lo principal, dejamos el amor. Empecé leyendo 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la esencia de nuestro Dios, el amor. Entonces, la pregunta debería ser, ¿por qué necesitamos volver al primer amor? Y déjame decirte que podemos elaborar teorías, sacar conjeturas, suponer algunas cosas. ¿Qué es el primer amor? Yo solamente quiero decirte, o quiero compartir, 3 pasajes que nos ayuden a reflexionar acerca esencialmente del amor. ¿Y por qué debe ser lo primero en nuestra vida? Primero, o número 1, Pablo, hablando de la vestimenta cristiana, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 16, vestíos pues. Quiero que notes, si tienes tu escritura, sácala y revisa ahí lo que estoy leyendo. Lo que estoy leyendo puede estar equivocado.
Por ello hablo de que todo lo que escuchamos hay que corroborar. Hay que escudriñar. Escudriñando en la Escritura cada día estas cosas para ver si eran ciertas. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Berea. Colosenses 2:3-16. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, o sea, sobre todo lo anterior, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Podemos esforzarnos, podemos obsesionarnos, podemos incluso afanarnos en la santidad, en la misericordia, en la benignidad, en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en el perdón. Pero dice ahí Pablo, dice ahí la palabra de Dios, pero sobre todas estas cosas jamás debemos olvidar que el amor es lo principal, porque este es el vínculo perfecto. El amor es lo principal. No estoy diciendo que debamos dejar fuera todo. Estoy diciendo que lo esencial, lo principal es el amor. Deja que Pablo mismo lo ratifique en esta segunda cosa que quiero compartir. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, y luego voy a terminar con el 13. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y versículo 13 termina ahí el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, el mayor de ellos es el amor. ¿Qué podemos resumir de este pasaje? Podemos esforzarnos, afanarnos, obsesionarnos en el conocimiento, que parece ser que ahora es la moda. Y yo no estoy diciendo que no tengamos conocimiento. La misma Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Romanos 17, la fe viene por oír la palabra de Dios. El Señor en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar es literalmente escarbar, es rascar, es estudiar, es analizar, es reflexionar. Y por supuesto que tenemos que hacer esto. Pero una cosa es hacer esto y otra cosa es, pareciera ser que el conocimiento es aquello que nos va a traer la salvación. Y esto no es así. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora, no solamente habla de escudriñar, el Señor mismo lo dice en Mateo 7, del 24 en adelante, cuando habla del hombre sabio y del hombre prudente y del hombre insensato. Dice ahí, el que oye y hace. O sea, no solamente es estudiar. Qué bueno que estudien, qué bueno que estudiemos, qué bueno que aprendamos apologética, qué bueno que aprendamos raíces griegas, hebreas, qué bueno que sepamos de hermenéutica, qué bueno que escudriñemos la Escritura, todo, sí. Pero a la par que vamos estudiando, tenemos que ir practicando. El que oye y hace. Solamente déjame ilustrar esto. Llegas a un restaurante con un hambre enorme. ¿Tú crees que solamente con leer el menú vas a satisfacer el hambre? Por supuesto que no. Así es como a veces hacemos con la Escritura.
Pareciera ser que el obtener más y más y más y más y más y más conocimiento va a ser el resultado para que yo ya sea salvo. No es así. Dice Pablo, si yo tuviera todo el conocimiento, incluso la fe que mueve montañas, que entendiera todos los misterios, que nos despojáramos de todo lo material, en quemar incluso nuestros propios cuerpos, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y eso es lo que pasa cuando olvidamos lo principal. Partamos de lo principal hacia lo siguiente, no de lo siguiente hasta llegar a lo principal. Esa es la situación. Y además termina ahí el apóstol Pablo hablando en el versículo 13 que el amor es mayor que la esperanza y la fe. Y es fácil entender esto. Cuando estemos allá en la eternidad, ¿habrá esperanza? Por supuesto que no. Ya estamos ahí con el Señor. Cuando estemos en la eternidad, ¿habrá fe? Por supuesto que no. Ya no vamos a esperar nada porque ya estamos ahí con el Señor. Pero cuando estemos allá en la eternidad, ¿habrá amor? Por supuesto que sí. Va a ser el distintivo de lo que existe en el cielo, el amor. Porque la esencia misma de Dios es el amor. Tercero, y ya casi con esto concluyo. Te estoy hablando de los argumentos para ver de qué manera tenemos que recordar que el amor es lo principal. Dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, nota esto, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Podemos, igual que los anteriores, podemos esforzarnos, podemos afanarnos, podemos obsesionarnos en el edificio, en el letrero con textos bíblicos, en las bancas, en las bocinas, en el micrófono, en los elementos de la cena, que parece ser que también ya ahora ya es una tendencia, de exactamente el pan y el vino como fue ahí cuando estableció la cena el Señor. Podemos afanarnos en la sana doctrina, que ya dije bastante de esto, en la preparación, en el conocimiento, en tener seminarios y seminarios y seminarios, campañas y otras cosas más, pero el Señor dice que lo que nos identifica como discípulos de Jesucristo es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos. Y no menciona nada de todo lo que leí ahorita. No menciona nada. Lo que menciona es el amor. Y si hay amor entre nosotros, es el mayor distintivo de que de verdad estamos en la iglesia del Señor, de que de verdad somos discípulos del Señor. Y finalmente, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, la parte B y versículo 2 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Debemos esforzarnos, debemos afanarnos, debemos incluso obsesionarnos en todo lo que respecta a la obediencia y adoración a nuestro Dios. Por supuesto que sí. Solo una advertencia. Solo algo. No olvidemos lo principal. Y lo principal es el amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios.
Que Dios te llene de bendiciones y también que te llene de amor.